Muchas gracias, buenas tardes. Antes que nada quiero felicitar este ejercicio que AMPI está realizando en un foro ya presencial. Es claro que las circunstancias por las que estamos pasando son muy complejas y se requiere de verdad valor y entusiasmo sobre todo para comenzar a implementar este tipo de foros nuevamente. Felicito a los organizadores y les felicito a ustedes como asistentes porque además sé que viene gente no solamente del Estado de México, sino de otras entidades de la República y pues es muy importante empezar a sacudirnos de esto por lo que hemos pasado y empezar a reactivar y a retomar nuestras actividades. Además quiero agradecer la invitación, por supuesto, a las 4 secciones de AMPI, organizadoras de este evento, AMPI Nova, AMPI Valle de Anáhuac, AMPI MEM, que me considero como de casa, y AMPI Toluca. Y además todas las secciones que nos acompañan. Es de verdad de reconocerse el esfuerzo que ustedes siempre están haciendo por capacitarse de manera constante. Bien, muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a platicar de un tema que probablemente algunos de ustedes ya me han escuchado antes. Veo muchas caras conocidas, afortunadamente veo amigos brokers de bancos, corredores inmobiliarios, por supuesto, agentes inmobiliarios. Y algunos de ustedes he tenido yo la fortuna de encontrármelos en otros foros y de platicar sobre este mismo tema que vamos a abordar el día de hoy. Espero no ser reiterativo y como ustedes saben a mí me apasiona, yo podría hablar todos los días de lo mismo que es este tema. Bien, vamos a platicar acerca de los tópicos sobre la propiedad en México. Y el tema de la propiedad en México es un tema bastante genérico, muy amplio, difícil de abordar en su totalidad o de acaparar en un solo momento, da para muchísimo, y entonces por eso decidí que solamente abordaríamos ciertos tópicos, es decir, algunas ideas generales o algunos temas muy puntuales que en mi opinión pueden ser de interés de ustedes y que además tienen que ver con el contexto del foro de que se trata. Espero, después de la excelente ponencia y participación en el panel que acabamos de terminar de escuchar, con esta gente tan maravillosa, experta, y que además veo que traen porra, ahí el licenciado Gualterio, número 1, las 3 filas completas y la ovación. Después de esta excelente plática que acabamos de escuchar y de este extraordinario tema de la gentrificación, vamos a, sin salirnos del camino, a cambiar un poquito de paradigma. Bien, y para abordar tópicos acerca de la propiedad en México, y debo comenzar diciendo que la propiedad es un producto de mutuo interés, ustedes como corredores inmobiliarios, yo como abogado postulante o abogado litigante, además tengo muchos colegas entre ustedes que aprecio mucho. El tema de la propiedad es nuestro día a día, es lo que nosotros vendemos a través de nuestros servicios. Ayer que revisaba y repasaba yo un poquito el tema preparando la plática del día de hoy, caí en cuenta de que lo que ustedes y nosotros vendemos es un producto en común y que son nuestros servicios. Ayer yo analizaba y decía, ¿qué es lo que ofrecen mis amigos corredores inmobiliarios? ¿A qué se dedican? Y caí en cuenta que a lo que se dedican ustedes no es a vender un producto o un bien, porque de otra manera no serían corredores inmobiliarios, serían desarrolladores. Y ustedes, salvo algunas excepciones que también veo por aquí, no son desarrolladores, son corredores inmobiliarios. Y entonces, lo que ustedes venden son sus servicios como un corredor inmobiliario. Y a través de ese servicio, la seguridad y la certeza jurídica
que requieren sus clientes, igual que lo hacemos nosotros los abogados, igual que lo hacen nuestros amigos los notarios públicos y como también lo hacen los brokers inmobiliarios, por ejemplo. A través de nuestros servicios, nosotros como entramado, lo que le ofrecemos a nuestro cliente es certeza y seguridad jurídica. Y ustedes, junto con nosotros, los abogados, y nuestros amigos los notarios públicos, hacemos todo lo posible para que finalmente el comprador o el arrendador de los bienes o el vendedor incluso, aquellos quienes depositan su confianza en nosotros, puedan hacerlo de manera plena, de manera absoluta. La certeza y la seguridad jurídica que ustedes y los de quienes ya hablé hace un momento, les ofrecemos, es lo que buscan ellos en el mercado, en ese mercado en el que estamos inmersos todos. Bien, entonces, si algo debemos cuidar en el desempeño de nuestras actividades día a día, es esa certeza y esa seguridad jurídica en las propiedades de aquellas personas que han puesto su confianza en nuestras manos. Bien, vamos a comenzar con dos pequeños conceptos que aparecen aquí en estas láminas que tengo detrás de mí. Y uno es el concepto general del derecho. No vamos a abordar teoría ni los voy a agobiar con temas técnicos jurídicos, pero nada más me gustaría recuperar este concepto general del derecho de este autor de apellido Moto. Y él dice que el derecho procura la paz y armonía sociales mediante el orden. La sociedad realiza los fines que le son propios y que no son otros que la consecución del bien común. Él dice que esta es la finalidad del derecho, que es a lo que yo me dedico y lo que yo hago todos los días, a través de mi ejercicio profesional. Y después, quiero complementarlo con este segundo concepto que dice que el derecho no ha nacido en la vida humana por virtud del deseo de rendir culto u homenaje a la idea de justicia, sino para colmar una ineludible urgencia de seguridad y de certeza en la vida social. Porque si nos quedamos solamente con el primer concepto, es un concepto abstracto, incluso puede parecer un concepto idealista, ¿no? Como metasocial, más allá de la cotidianidad, ¿no? Nada concreto. Pero entonces necesitamos abstraerlo y aterrizarlo a la vida concreta, a nuestro día a día. Y es que si dejamos al derecho solamente como una idea y no como una práctica, pues no funciona y no aporta nada a la sociedad. Y es en este segundo concepto donde, en mi opinión, entramos ustedes y yo, cuando dice que el derecho no es aquella idea o ese deseo de rendir culto, ¿no?, a la justicia, sino esa ineludible urgencia de seguridad y de certeza jurídica en la vida de la sociedad o de las personas. Y eso es lo que nosotros hacemos todos los días en nuestras oficinas y en nuestros escritorios. Brindarle a la sociedad estas dos columnas que soportan su patrimonio, la certeza y la seguridad jurídica. Bien, entramos de lleno al tema. Primero tenemos que decir, me la voy a brincar y regreso a la anterior en un momento. Tenemos que recordar qué es eso de la propiedad, cómo se come, porque pasa por nuestras manos todos los días, pasa por nuestros escritorios y nuestros ordenadores o nuestras computadoras, ¿no?, a través de nuestros servicios. ¿Y qué es eso de la propiedad? Bien, la propiedad, desde el punto de vista meramente jurídico, es aquel poder o aquella facultad que una persona ejerce de forma directa e inmediata sobre una cosa o sobre un bien para aprovecharla, absolutamente, sin ninguna restricción. En sentido jurídico, siendo oponible a los terceros, es decir, siendo oponible al resto de las personas, ejerciendo un derecho exclusivo, individual, sin que nadie más pueda
detentarlo, salvo algunas modalidades de la propiedad, que si hay oportunidad ya hablaremos de ello. Por virtud de una relación que se origina entre el titular de este derecho y el objeto. Es, en términos generales, un concepto meramente jurídico, no quiero que reparemos en ello, porque pues es meramente teórico, y lo que me interesa de esto es especificar qué tipo de propiedad tenemos en nuestra sociedad, cuál es el régimen de propiedad que existe en México, en la República Mexicana, porque es muy importante hacer conciencia de ello para ver qué tipos de bienes son aquellos de los cuales se pueden disponer con cierta flexibilidad y cuáles son los bienes respecto de los que no podemos disponer en favor de terceros. Y bueno, ustedes saben que el concepto de propiedad es diferente en función del régimen político y del régimen social en cada país. El concepto de propiedad está relacionado con estos dos grandes temas, régimen político y régimen social, incluso económico, y eso determina la libertad en cuanto al ejercicio de la propiedad de las personas en cada país. Y hay tantos tipos de propiedad como tantos tipos de regímenes políticos y sociales. Sin entrar en controversia y en el entendido que este es un espacio académico y sin asumir ninguna postura, por supuesto, sí podemos decir, y porque todos lo sabemos, que hay regímenes totalitarios, hay regímenes comunistas, en donde no existe la propiedad privada, en donde la propiedad es exclusiva del Estado. Y hay otros regímenes, esos son regímenes verdaderamente duros y cerrados. Y hay otros regímenes que son más laxos en cuanto al ejercicio de la propiedad privada, en donde el Estado prácticamente no se mete y en donde la propiedad de los bienes es casi en su totalidad de las personas, ya sean personas físicas o personas morales o jurídico-colectivas, como le denomina el Código Civil en el Estado de México, pero hay casi una totalidad de propiedad privada. Y hay regímenes que son, podríamos decir, intermedios, ¿no? En donde existen diferentes tipos de propiedad. Y uno de esos regímenes es el nuestro. Nosotros no somos totalmente liberales en cuanto al concepto de propiedad, en principio porque el primer párrafo del artículo 27 constitucional dice que la propiedad es exclusiva del Estado. Ya desde ahí, ese artículo constitucional, que es el que regula la propiedad, todos los tipos de propiedad en México, abre diciendo que la propiedad es exclusiva del Estado. Y después dice que el Estado, bajo ciertas modalidades y en ciertas condiciones, puede derivar esa propiedad en terceras personas, constituyendo la propiedad privada. Pero en principio dice, la propiedad originaria es del Estado. Por eso tenemos ese sistema en donde hay varios tipos de propiedad. Primero, tenemos que partir de la idea de que la propiedad es originaria en México y derivada en cuanto a la propiedad privada para los particulares. Ese es un concepto muy básico, jurídico, que todos nosotros debemos tener claro. Bien, partiendo del tema de la propiedad, ahora vamos a distinguir cuántos tipos de propiedad hay en México. Y esto lo plasmé en esta laminita muy sencilla, que cataloga la propiedad que existe en México en propiedad pública, propiedad privada y propiedad social. Y dice que la propiedad pública es aquella que está conformada por los bienes que pertenecen al Estado mexicano, en los tres niveles de gobierno. Los tres niveles de gobierno tienen propiedades o tienen bienes que detentan para el ejercicio de la administración gubernamental. Los municipios tienen propiedades, las entidades federativas tienen propiedades, o los estados, y la República tiene propiedades, y todo ese conglomerado de bienes de las tres entidades de gobierno conforman esta propiedad pública. Y luego tenemos un segundo tipo de propiedad, que es la propiedad privada.
Y la propiedad privada es la que detenta aquella persona que ejerce un derecho sobre esos bienes, y esa persona siempre será un particular, ya sea una persona física o una persona moral. Esta propiedad debe estar regulada por el derecho privado, en nuestro caso por los códigos civiles de cada entidad federativa, y regularmente está catalogada, inscrita o registrada en diferentes bases. Por ejemplo, los catastros municipales, el registro público de la propiedad de cada entidad, los catastros estatales que algunas entidades tienen, y les asignan claves catastrales, folios reales electrónicos o partidas, dependiendo del sistema registral de cada entidad. Y aunque no siempre estas propiedades privadas están matriculadas o inscritas, registradas en estas bases o en estos ordenamientos. Y finalmente tenemos un tercer tipo de propiedad en México, que es la propiedad social. Y es aquí en donde yo me quiero enfocar. Y dice que la propiedad social es una modalidad de la propiedad reconocida por la Constitución respecto de la titularidad de derechos patrimoniales de los ejidos o comunidades sobre los bienes que conforman el núcleo ejidal. Respecto de la propiedad pública y propiedad privada, podemos entender y conectar perfectamente estos conceptos con temas como los que acabamos de escuchar hace un momento en el panel, el tema de la gentrificación, ¿no? ¿Por qué? Porque regularmente estos bienes que conforman o que integran la propiedad pública y la propiedad privada se encuentra en zonas ya urbanizadas, en ciudades. A propósito, este foro se titula Centros Históricos, ¿no? Un centro histórico como el centro de la ciudad de Toluca, podemos encontrar claros ejemplos de estos dos primeros tipos de propiedad, la propiedad pública y la propiedad privada. Propiedad pública, el Palacio de Gobierno, del Gobierno del Estado de México, que está aquí a una cuadra, enfrente casi. El mismo inmueble en el que nos encontramos, el Teatro Morelos, es propiedad del Estado de México. Propiedad municipal, el Palacio Municipal, que está a un costado también. Y propiedad privada, alguna modalidad de propiedad privada aquí en el centro histórico de la ciudad de Toluca, pues el edificio que ocupa los portales, ahí donde vamos a ir a comer en un ratito, ¿no? A las tortas de la vaquita. Perdón, ya hice un comercial. Esa es propiedad privada, es de un particular. Seguramente ese edificio está matriculado en el registro público de la propiedad, tendrá un folio real, una cuenta catastral, ¿no? Y la propiedad social, ¿en dónde la encontramos? Ayer que preparaba esto decía, ¿cómo les voy a aterrizar el tema a mis amigos inmobiliarios si el foro se llama Centros Históricos, si en los centros históricos encontramos propiedad pública y propiedad privada así, tangible, observable, la puedo ir, tocar la puerta del palacio, registrarme en el libro, ¿no? Y la propiedad social, ¿y qué tendrá que ver con los centros históricos? Bien, pues tiene mucho que ver y ahora lo vamos a ver. Bien, entonces, partiendo de esto y teniendo claro los tipos de propiedad que tenemos en México, vamos a entrar de lleno en materia de propiedad social. Y nada más para contextualizar, me gustaría recapitular desde el punto de vista histórico, hacer una semblanza histórica de la evolución de la propiedad en México, para entender cómo es que terminó esto dividiéndose, bifurcándose iba a decir, pero no sería lo correcto porque no son dos, son tres tipos de propiedad, trifurcándose, ¿no? En tres modalidades diferentes de propiedad en México. Bueno, sin pretender
retomar conceptos históricos que todos nosotros ya hemos escuchado en algún momento, solamente recordar que en México, hasta antes de la llegada de los españoles, no teníamos un régimen muy claro acerca de la propiedad. En lo que es Mesoamérica, que abarcaba desde algunos estados del centro de Estados Unidos hasta Nicaragua, todo eso es Mesoamérica, pues no había nada más que dice Bernal Díaz del Castillo en su libro Las cosas de la Nueva España, unas 800 tribus, él les llama tribus o pueblos, ¿no? Todos sometidos en ese momento por un régimen o por un imperio, el imperio azteca. Todos esos pueblos difuminados por todo Mesoamérica, de alguna u otra manera tendrían que rendir tributo al régimen gobernante en ese momento, que era el imperio azteca. Bien, cuando llegan los españoles no se encuentran otra cosa más que eso y nada en cuanto a la regulación de la propiedad. Eran unas cuantas personas ahí, repito, dice 800 tribus, ¿no? Y casi 400 pueblos asentados, porque no todos ni siquiera eran poblaciones asentadas o ya sedentarias. Incluso cuando llegan los españoles encuentran algunas tribus nómadas, sobre todo en el norte de Mesoamérica, que iban ahí persiguiendo, ¿no?, las manadas de búfalos y de cosas comestibles y que dependiendo de la temporada del año se asentaban en uno u otro lugar. Y dice, ¿y cuántos pueblos había? 400 pueblos, alrededor de 400 pueblos, dice Bernal Díaz del Castillo. ¿Han escuchado hablar de los 400 pueblos en algún momento ustedes? Los que vivimos en la zona metropolitana del Valle de México y de repente vamos a la Ciudad de México y vamos ahí en la Avenida Reforma, en el coche, y estamos por llegar al Ángel de la Independencia y nos encontramos una manifestación. Y digo, chin, ya se me hizo tarde, tengo la conferencia, voy 15 minutos atrasado, no sé qué, y vemos una pancarta que trae a alguno de los manifestantes. A veces andan vestidos, a veces con sombrero, a veces con guarache, a veces desnudos, y traen una pancarta y dice, los 400 pueblos. Bueno, déjenme decirles que esa bandera que ellos enarbolan como los 400 pueblos, hacen referencia justamente a esos 400 asentamientos humanos que existían antes de la llegada de los españoles. Ellos lo toman como una bandera o como un argumento reivindicatorio y por eso cada vez que van a manifestarse o salen a manifestarse con causas de tierras principalmente, hacen referencia a los famosos 400 pueblos. Pues a eso se refiere, a un aspecto histórico. No son 400 pueblos que hoy existan específicamente en alguno u otro estado. Más bien es una reminiscencia de aquel dato histórico que se registró en ese momento. Bueno, eso nada más es al margen. Pero después de la llegada de los españoles a Mesoamérica, pues llegan ahí, ya sabemos todos esa parte de la historia de México, llegan, empiezan a explorar, algunos dirán que es conquista, a algunos otros dirán que es invasión, lo que sea, ¿no? Y llegan estos señores y dicen, bueno, ¿y todo esto que hay aquí de quién es? ¿Y cómo lo vamos a regular? Porque claro, estaban acostumbrados, venían de Europa, en donde en Europa ya tenían todo un sistema jurídico y registral para la regulación de la propiedad privada y de la propiedad social, que también existía en ese momento, entonces. Y aquí dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque además llegamos, nos encontramos aquí a unos señores, ¿no?, que ya están asentados, que son los naturales del lugar, ellos ya viven aquí, tienen templos, tienen casas, tienen mercados, tienen tianguis, tienen servicios, y allá, además de nosotros, aquí atrasito vienen otros fulanos de otro lugar, que son portugueses, que son holandeses, que son ingleses. Entonces, yo llegué primero, es derecho de ocupación, ¿no?
uca uca, o cómo nos vamos a organizar. Y entonces en ese momento, para no hacer el cuento largo, estas grandes potencias marítimas, España, Portugal, los Países Bajos, Inglaterra, necesitaban ponerse de acuerdo, necesitaban un árbitro. Y yo me imagino aquella carrera marítima, ¿no? Como decían ellos, la carrera de ultramar, aquellas grandes empresas de vamos a echarnos a ver qué nos encontramos. Me lo imagino un poco, toda proporción guardada, por supuesto, con lo que hoy están haciendo la Unión Europea, Estados Unidos y China con la carrera espacial, ¿no? A ver quién aterriza, no se dice aterriza, a ver quién amartiza primero, ¿no? Una nave en Marte o en la Luna, o a ver quién asienta la primera colonia fuera de este planeta. Toda proporción guardada, por supuesto. Así me imagino aquella carrera marítima hace 500 años, más de 500 años. A ver quién llega primero y a dónde, porque tenían remota idea de a dónde podían llegar. Pero bueno, ya estamos aquí, creímos que eran el Lejano Oriente o la India, pensamos que habíamos llegado a las Indias, era incorrecto, los cartógrafos y los expertos de ese momento dijeron no es la India, es un lugar nuevo, es más, creo que se trata de un nuevo continente, entonces tenemos que organizarnos para saber cómo vamos a repartirnos esto. Y acuden a una instancia que en ese momento resolvía todos los grandes conflictos. Todos los problemas gordos de ese instante los terminaba resolviendo una persona, que era el rey que ponía y quitaba reyes de ese entonces, el Papa. En ese momento había un señor de nombre Alejandro Borgia, el Papa Rodrigo de Borja, el Papa Alejandro VI, y le piden ayuda para resolver el conflicto entre los españoles y los portugueses. Y le dicen, a ver, yo llegué primero, sí, pero yo llegué con más gente, ok, entonces usted decida, ¿de quién son estas nuevas tierras encontradas? Y el Papa emite un documento, una especie de sentencia o resolución, en donde pone fin al conflicto entre españoles y portugueses y dice, vamos a poner una línea que atraviese, ¿no?, por este lugar, y de aquí para acá son portugueses y de aquí para acá son españoles. Ese documento, esa sentencia se llamó la bula Intercetera del Papa Alejandro VI. Y esa bula, tan aburrida, histórica, que me estoy echando el rollo, se considera el primer título de propiedad de este continente en el que nosotros vivimos. Es el documento con el que quienes llegaron a colonizar acreditaban ser los dueños de este lugar. Y a partir de ese momento y a raíz de ese documento, que para mi gusto es el primer título de propiedad respecto de todas estas tierras, se empezaron a derivar otros títulos de propiedad. Y por ejemplo, durante los casi 300 años de asentamiento español en Mesoamérica, en los 5 virreinatos que tuvieron en todo el continente americano, empezó a haber diferentes modalidades de propiedad. Y por ejemplo, cuando llegaba un señor español a pretender asentarse a Mesoamérica o aquí al virreinato de la Nueva España específicamente, le emitían un título, regularmente era emitido por el rey en turno o por el virrey aquí en el virreinato de la Nueva España, y empezó a haber estas modalidades que alguna vez hemos escuchado, las famosas encomiendas, ¿no? ¿Qué es una encomienda? Pues no es otra cosa más que una fracción de tierra muy grande, en donde había a veces asentamientos poblacionales, y le decía el rey a este señor, mira, todo esto te lo voy a dar a ti con una condición, que evangelices a estos señores que viven aquí y que los conviertas al cristianismo. Entonces le encomendaban no solamente las tierras de las cuales le estaba dotando, sino también a la población asentada en ese lugar. Y así como la encomienda, había otros tipos de propiedad en ese momento, las famosas dehesas,
que tenían un tratamiento muy similar, ¿no? Las haciendas, ¿qué es aquello de la hacienda? Es una fracción de tierra para su explotación, básicamente su cultivo, ¿no? Y su misma raíz lo dice, ¿no? Para trabajar o hacer la tierra, las haciendas, ¿no? Y así fue como se fue detentando la propiedad por personas aquí en México. 300 años después, estos señores habían acaparado mucha tierra. Y no solamente mucha tierra, muchas personas. A través de las diferentes modalidades de trabajo, una etapa de esclavitud, ¿no? De los naturales americanos, y empezó a haber mucha tensión social. ¿Por qué? Porque la propiedad estaba detentada por unos cuantos, unos muy pocos, y la mayor parte de la población no tenía nada, más que la oportunidad de trabajar en alguna de estas tierras y recibir, si al caso, una raya o un salario, si bien les iba, y si no, cuando menos un lugar para vivir. Entonces, evidentemente eso generó un conflicto y un estallido social, y después de 300 años, aquí tengo estas fechitas que a mí me parecieron muy relevantes y por eso las recuperé. De 1863 a 1894 hubo estas tres leyes que acabaron un poco con esa concentración de tierras en manos de unos pocos colonizadores, pero que no resolvieron el conflicto social en todo, de acuerdo a todas sus necesidades. Estas tres leyes, en este periodo, que es un periodo de república después de la independencia, básicamente en el régimen de Juárez, se expidieron con el fin de colonizar las tierras y hacerlas más productivas. ¿Por qué? Porque además teníamos nosotros otro problema. En ese entonces la extensión del país era bastante más grande, casi el doble de lo que es hoy en este momento, y en el norte de la República Mexicana en ese momento había muy pocos pobladores. La razón es la escasez de alimento, los climas que estacionalmente tienen en esos lugares y que impiden, ¿no? Los climas tan extremos que impiden vivir con cierta comodidad, y además la vecindad con nuestros amigos del norte, que estaban en una empresa de extensión y asentándose y expandiéndose como podían. Entonces nadie quería estar en el norte. Y esa es una de las causas, es una de las razones por las cuales perdimos tanto territorio en el norte, porque no había nadie que quisiera estar allá. Entonces, el gobierno de Juárez implementa un sistema para mantener esas tierras dentro del polígono del país y dice, ¿cómo hacemos para que no perdamos esto? Bueno, invitemos a vivir gente. ¿Y gente de dónde? Pues gente que pueda adaptarse a esos climas. Pues, europeos, por ejemplo, en donde también tienen 40 grados de calor y menos 15 grados de frío, ¿no? Y que están acostumbrados a vivir en estas condiciones. Y entonces empiezan a hacer invitaciones a diferentes países a enviar gente que quisiera poblar, que quisiera asentar colonias, y de ahí vienen todas estas colonias que hoy todavía, si visitamos ciertos lugares del norte, podemos encontrar con ciertas características, asentamientos de italianos, ¿no? Aquellos, las colonias menonitas que se asentaron en Chihuahua, en Sonora, ¿no? Colonias alemanas, colonias francesas, ¿no? En toda la franja del norte de México. Ya con ciertos hábitos para poder hacer vida en esos lugares. Y bueno, finalmente, para no hacer el cuento largo, lo único que provocaron estas tres leyes que rigieron en ese momento fue el despojo de las tierras de las comunidades originarias y campesinas, que no pudieron justificar su derecho sobre las mismas, la concentración de grandes extensiones de tierra
en manos de compañías deslindadoras y terratenientes, constituyendo el latifundio y el acaparamiento de unos cuantos que aún seguían teniendo respecto de la tierra en sus manos. Es decir, todas aquellas extensiones de tierra que en su momento tenía la Iglesia, por ejemplo, durante el virreinato, 300 años de virreinato, pues sí, con la ley de desamortización de bienes, ¿no?, de 67, fueron recogidas por el Estado, pero a través de esta legislación le fueron dotadas a particulares, pero básicamente a estas empresas deslindadoras y a estos particulares, no a las personas, no a la base social. Y entonces seguíamos teniendo el mismo problema. Se los quitamos a unos pocos para dárselas a otros pocos. Estas tres leyes fueron la Ley sobre Ocupación y Terrenos Baldíos, del 20 de julio del 63, la Ley sobre Colonización y Deslinde de Terrenos Baldíos, de diciembre del 83, y la Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos de 1894. Bueno, después de esto vino otro movimiento social que fue la Revolución. Después de la Guerra de Independencia tuvimos otro estallido social, la Revolución, con una causa, básicamente, la causa agraria, la causa de la tierra, la causa de, primero llegaron, nos recogieron todo, se los dieron unos cuantos, eran la Iglesia, se lo recogieron a la Iglesia, se constituyó el latifundio. ¿Y cuándo vamos a tener tierra nosotros? Y esa causa, esencialmente, entre muchas otras, por supuesto, motivó o propició este estallido social que fue la Revolución Mexicana. Bueno, con la Revolución Mexicana nace este régimen de propiedad del que acabamos de hablar, con el artículo 27 constitucional de la Constitución del 17, que fue un artículo novedoso, a diferencia de la Constitución de 1857, que no regulaba de esta manera la propiedad en México. En esta Constitución de 17, post-revolucionaria, sí ya se aborda el tema de la dotación y la repartición de tierras. Aquí nada más puse una semblanza histórica, y esto es únicamente respecto de la propiedad social, es decir, solamente es ejido. Es una semblanza histórica de antecedentes que tenemos hasta el 92. No hagan mucho caso, únicamente es una ley de 1915 que se conoció como la Ley Carranza. En ese momento nace el derecho social, la propiedad social, ese es el acta de nacimiento de la propiedad social, la Ley Carranza de 1915. Luego vienen una serie de códigos que regularon el artículo 27 constitucional, el artículo 27 de la Constitución de 1917. Déjenme decirles que del 15 al 92, del 15 al 92, todos estos ordenamientos jurídicos eran ordenamientos paternalistas respecto del tratamiento que el Estado le daba a los campesinos o a los que detentaban este tipo de propiedad. Absolutamente paternalista. ¿Y por qué paternalista? Porque esta propiedad seguía siendo del Estado. El ejido y la comunidad eran del Estado. Y al campesino o al ejidatario o al comunero únicamente le delegaban el usufructo. En otros momentos hablaremos acerca de nuda propiedad de usufructo, pero básicamente es, puedes tenerlo, puedes trabajarlo, puedes disfrutarlo, pero nada más. No lo puedes vender, ¿no? No lo puedes enajenar, no lo puedes embargar, no lo puedes dar en garantía, no lo puedes gravar, no puedes hacer nada. Entonces, el Estado le daba el tratamiento a los campesinos con esta legislación, con este ordenamiento jurídico, de un menor de edad. Para el Estado, este sector era menor de edad. Y claro, el proteccionismo iba básicamente enfocado a que estas personas que detentaban esta propiedad no dilapidaran esos bienes, o no hubiera un abuso por parte de compradores eventuales
que llegasen a comprar grandes extensiones de tierra a precios ínfimos y que otra vez la concentración de la propiedad regresara a unas cuantas manos. Y en 1992, y casi con esto concluyo, hubo una reforma muy importante que yo creo que hoy, casi 30 años después, no hemos todavía podido dimensionar. Hoy quienes nos dedicamos a los bienes, ustedes corredores, nosotros abogados, señores notarios, todavía no hemos podido entender de qué va, cómo se come y de qué se trata la reforma agraria del 92. El 26 de febrero de ese año se promulgó la nueva ley agraria, que hasta el día de hoy rige, por ahora. Y con esta nueva ley agraria, el Estado le dio su emancipación a los ejidatarios y a los ejidos. Le dijo, haz con tus tierras lo que te plazca. Y se constituyó, a partir de esta reforma, dentro del mismo ejido, dentro de la misma propiedad de tipo social, diferentes modalidades de bienes. Se constituyeron las parcelas agrarias, las cuales pueden ser del dominio pleno o del régimen agrario. También surgió otra modalidad que se llama los solares urbanos, que eso es ya dominio pleno, y otra modalidad que se llama tierras de uso común. Bueno, pues déjenme decirles que todas estas tierras tienen un potencial importantísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento empezó un proceso de desincorporación de bienes del régimen agrario y la adopción del dominio pleno. Solamente que esto no se ha incentivado como debe ser, no se ha promovido como debe ser, se fue de un extremo a otro. El 52% de la superficie total de la República Mexicana es propiedad social. De ese 52% se divide en estas tres modalidades de propiedad: parcelas, solares y tierras de uso común. Los solares urbanos no tienen problema, esas desde que se constituye como solar urbano ya es tierra de uso de derecho, ya es propiedad de derecho común, se rige bajo las reglas del Código Civil, se registra en el registro público de la propiedad y se puede disponer de ella como se dispone de cualquier otro bien inmueble. Ustedes seguramente han tenido en algún momento en sus manos un título de propiedad emitido por el Registro Agrario Nacional, debidamente inscrito en el registro público de la propiedad además, ¿no? Y que suena raro porque dice Registro Agrario Nacional, pero también dice Registro Público de la Propiedad. ¿Qué vamos a hacer? No se preocupen, esos no tienen problema. Parcelas agrarias o derechos parcelarios. Ahí la ley le da la posibilidad a los ejidatarios de decir, estas parcelas las puedes conservar en régimen agrario o puedes adoptar el dominio pleno. Ya ustedes decidirán. Cuando se adopta el dominio pleno, entran al mercado y tienen un potencial importantísimo para ustedes. Porque además, déjenme decirles, son grandes extensiones de tierra. Y la plusvalía de esas grandes extensiones de tierra, aún estando en el pueblo más remoto de cualquier estado de la República, siempre tienen un valor económico importante. Y las tierras de uso común es una cosa muy extraña, porque nadie le quiere entrar a las tierras de uso común. Y la ley nos da la oportunidad de desincorporar las tierras de uso común y aportarlas para objetos sociales a sociedades, a empresas, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de producción rural y adoptar el dominio pleno. Hace un momento escuchaba yo en el panel estas cosas que están haciendo en Europa, ¿no? En los centros de ocio y de diversión, y en donde están usando, ante la escasez de población, utilizando los bienes para el turismo. Por ejemplo, en Europa hay muchos pueblos, ¿no? 40 casas a lo más, perdidos ahí en alguna montaña, que tienen un monasterio que en algún momento estuvo ocupado por 100 monjes o 200 frailes o 250 monjas, ¿no? Y que hoy están vacíos. ¿Y qué está haciendo la gente en Europa con esos bienes inmuebles? Un hotel boutique, 5 estrellas, turismo, ecoturismo, turismo regional, turismo de montaña, turismo, enoturismo le llaman,
¿no? Enoturismo, que es el turismo aquel que tiene que ver con los vinos, por ejemplo, ¿no? Y sí están aprovechando estas grandes extensiones de tierra y estos bienes inmuebles que tienen ahí vacíos, muertos. En México no lo estamos haciendo. En México tenemos un montón de tierra, un montón de zonas, un montón de inmuebles cayéndose a pedazos, porque no estamos viendo, no estamos aprovechando estos bienes como sí lo están aprovechando en aquellas latitudes. Termino con esto. El ejido, a partir de esta reforma en la ley agraria, fue reconocido por el Estado en cuanto a su personalidad jurídica y a su patrimonio propio. Es decir, el artículo 27 constitucional y la ley agraria, al decir que se reconoce la personalidad jurídica y el patrimonio propio del ejido, lo que está diciendo es, me estoy deshaciendo de esta propiedad que era del Estado y que hoy por hoy es del ejido. ¿Y qué es eso del ejido? Pues el ejido, la organización agraria, tiene el mismo tratamiento que una persona moral, que una persona de derecho jurídico colectivo. Tiene un RFC, tiene una representación a través del comisariado, y el ejido y los ejidatarios hoy pueden disponer de sus bienes, son los propietarios de ese 52 o más % del territorio nacional que hasta antes de ese año era propietario del Estado. En ese momento renunció a la propiedad y la transmitió en dominio pleno al ejido. Por eso, si hoy vamos a cualquier núcleo ejidal de cualquier lugar de la República, al que a ustedes les guste, y llegamos a un centro poblacional y vemos un auditorio, un teatro, una escuela, y pedimos el título de propiedad, nos exhiben un título de propiedad. Y ese título de propiedad, que está expedido por el Registro Agrario Nacional e inscrito en el Registro Público de la Propiedad, adivinen a nombre de quién está. Del ejido. ¿Y puede disponer de él? Sí, sí puede disponer de él. ¿Lo puede dar en garantía? Sí lo puede dar en garantía. ¿Lo puede vender? Sí lo puede vender. ¿Y por qué no lo hacen? Porque nadie los orienta. Porque hay muy poca gente que tenga a nivel técnico el tratamiento para la desincorporación de este tipo de tierras, de ese régimen, y convertirlos al dominio pleno. En la mañana escuchaba yo un fragmentito de la conferencia matutina que da el señor presidente de la República, sin ningún ánimo de entrar aquí a controversias ni de asumir ninguna postura política. La escucho porque está en los medios, ¿no? Y si la quieren ahí googlear en YouTube o buscar, el día de hoy, en la mañana, hacía referencia al ejido. Y él decía, la propiedad social se acabó a raíz del régimen capitalista implementado por Salinas, claro, 1992, con la entrada de nuestro país al concierto capitalista, por supuesto. México en ese momento no era otra cosa más que un integrante de la orquesta mundial, como lo eran el resto de los países en el mundo. Entonces, él muy preocupado manifestaba que a raíz de la entrada en vigor de esta ley se había acabado el ejido. Y sí es cierto, a raíz del 92 se acabó el ejido en México. De hecho, a partir de este decreto se acabó con la dotación de tierras desde ese momento. En los últimos ejidos que se constituyeron en México a través de dotación de tierras fue hasta el 91. A partir de la entrada en vigor de esta ley ya no se constituyeron más ejidos en México. ¿Se acabó el ejido? Sí, sí se acabó el ejido. ¿Se desprotegió al campesino? No. ¿Por qué? Porque si el campesino, el ejidatario, quiere vender, quiere disponer cualquiera de estas modalidades de tierra del régimen agrario, hay reglas para poder hacerlo. Primero tengo que notificar algo que se llama el derecho del tanto, a mi familia, al Estado, al mismo núcleo ejidal, y después no lo puedo vender a cualquier precio. O sea, no es que llegue una transnacional que se dedique a envasar agua y que, como sabe que en mis tierras hay un manantial, me va a comprar a peso el metro cuadrado. No, la ley dice que se debe vender
a un precio no menor a la que se determine a través de la práctica de un avalúo comercial, hecho por una institución de gobierno que se llama el INDABIN o de una institución bancaria, ¿no? Y las tierras de uso común, bueno, si el ejido tiene 300 hectáreas de tierra de uso común, que son de todos, pero que no son de nadie, si la asamblea lo determina, lo puede aportar a una sociedad. ¿Para qué? Para lo que le plazca. Y podemos ahí poner 40 cabañas para hacer algo de turismo, ¿no? O podemos poner unas tirolesas, un rapel, unos caballos, unas motocicletas. De hecho, fíjense qué interesante, recordaba yo en la mañana, cuando vamos al sureste, sobre todo en el sureste de México lo he visto, en Chiapas, en Quintana Roo, en Yucatán, cuando vamos en la carretera y queremos visitar algún centro turístico, no sé, las cascadas de Agua Azul o la zona arqueológica de Palenque o de cualquier lugar de esos tantos que hay ahí en esa región. Y vamos por la carretera y vamos a entrar porque hay un señalamiento del lugar de que se trata y nos encontramos una pluma de acceso. ¿Quiere pasar? Sí, le cuesta 5 pesos. ¿A título de qué o qué? ¿Quiénes son ustedes? No es gobierno del Estado, no es gobierno municipal, no es el INAH, no es la ENA, no es… ¿Quiénes son ustedes? Pues somos los ejidatarios. ¿Y por qué me quieren cobrar? Pues porque esto está dentro de nuestro polígono, así de sencillo. Y es muy rudimentario el tratamiento que le están dando, por falta de visión, por falta de asesoramiento, y creo yo que las personas idóneas para sacudir, para asesorar, para promover este tipo de negocios son ustedes. Por cuestiones de tiempo, me hubiera encantado seguir platicando con ustedes al respecto. A mí me apasiona el tema, hay mucho que decir al respecto. No me queda más que reiterar mi agradecimiento por la invitación. Originalmente esta charla la daría mi querido amigo y maestro, el licenciado Melchor Vázquez, ex procurador agrario de la Procuraduría Agraria, Delegación Estado de México. Por cuestiones de salud no pudo estar con ustedes y las coordinadoras del evento tuvieron la atención de invitarme, lo cual agradezco mucho. Agradezco mucho también a mi querido maestro Melchor, espero que se recupere pronto y que en otro momento ustedes lo puedan escuchar, porque de verdad me lleva años luz de experiencia, de información y de preparación. Les agradezco mucho su tiempo.